Es día jueves 18 de febrero, aquí llega la emisión de la mañana del Comercio TV. En nuestras pantallas, Ali, mucho por informar. Muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes. Qué gusto estar con ustedes hoy día jueves. Ya casi se acabó la semana, esta semana cortita. Cortita, hoy hablaremos con el consejero Cabrera del CNE para que nos cuente todo lo algunas que cosillas. pasa. Claro, que nos diga El recuento de votos. qué ha pasado con todas las cosas, qué mismo va a suceder, cuál es el mapeo, qué dicen. ¿Cómo se tiene que actuar realmente bajo la legalidad, no? Bajo las normas establecidas, el por qué el acuerdo, el por qué no el acuerdo, el por qué sí y el por qué se acepta pero a medias. O sea, parece que hay diferencias entre los mismos consejeros que no permiten dar paso a este acuerdo que se hizo. Ese acuerdo que supuestamente fueron aceptados. Exactamente. Bueno, ya sabremos, esto en un ratito más. Bueno, vamos a empezar ya con la información y les contamos que el vicepresidente, precisamente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, reconoce que no se tomaron en cuenta aspectos legales el día que se dio paso al acuerdo entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Esto es lo que hoy impediría que se concrete el recuento de votos. El consejero Luis Verde Soto es partidario de un nuevo pacto. La no aprobación del informe jurídico para la concreción del acuerdo entre los presidenciables Guillermo Lasso y Yacu Pérez nuevamente volvió a marcar diferencias en el Pleno del Consejo Nacional Electoral CNE. Es así que el consejero Luis Verde Soto prefirió abandonar la sesión. Como una muestra simplemente de la mala conducción que se estaba dando. La noche del martes, con 2 votos a favor de la presidenta Diana Tamaín y la consejera Estela Cero, no se logró dar paso al informe jurídico. Con esto, por el momento, se posterga la posibilidad de abrir las urnas en Guayas al 100% para el conteo voto a voto y en 16 provincias del 50%. En primera instancia, conclusión arribada la tarde del pasado viernes, el vicepresidente Enrique Pita reconoce que de pronto, ese día, se apresuraron. Hay muchos aspectos que lamentablemente no se consideraron en el momento de la discusión de este acuerdo. Y para ejecutarlo y llevarlo adelante, necesitábamos también tener el marco legal pertinente. Hoy el consejero José Cabrera prefiere resaltar lo que establece el artículo 138 del Código de la Democracia, algo que el Tribunal Contencioso Electoral les había advertido que tomen en cuenta. Lo que se iba a hacer es por la transparencia, por la tranquilidad del país, un apoyo de verificación de parte del Consejo Electoral a un acuerdo de los candidatos. El candidato Pérez tiene todo el derecho para que, una vez proclamados los resultados, presentar todas las pruebas pertinentes para efecto de demostrar que ha habido irregularidades en el proceso electoral. Pero al amparo de lo que establece el artículo 138 del Código de la Democracia, tiene que existir documentos que avalen tal reclamo. ¿Y para eso hay que esperar en estos días? Proclamación de resultados. ¿Cuándo se proclaman ya los resultados? Yo creo que entre máximo jueves en la noche, viernes. Verde Soto insiste en la necesidad de darle forma al acuerdo entre los candidatos. Que la única forma de salir de una situación de estancamiento en una negociación es volviendo a negociar. Pita prefiere actuar con la ley en la mano. Que si llevábamos adelante como estaba convenido, saltándonos lo que establece el artículo 138 del Código de la Democracia, sí estábamos expuestos a que el Tribunal Contencioso Electoral nos sancione, eche abajo lo convenido y vuelva todos a foja cero. Informó Héctor Romero. Y los exfuncionarios electorales Medardo Leas y Fausto Camacho calificaron como conflicto de intereses la actuación del Pleno del Consejo Nacional Electoral, que no aprobó el mecanismo para consolidar el acuerdo entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Se responsabilizó al CNE de lo que pueda pasar. Veamos. Las críticas le llueven al Consejo Nacional Electoral CNE una vez que no se aprobó el mecanismo mediante el cual se podía consumar el acuerdo entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Medardo Leas, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral TSE, no da vueltas para emitir criterio. La política, como siempre, está sobre la ley y las consecuencias son estas. Pero no pueden quedar tan mal los señores miembros del Consejo Nacional Electoral, constituyéndose en una burla a la credibilidad de los actores políticos, de los candidatos del país, porque les recuerdo que hasta le pidieron al señor presidente mayor presupuesto y él les dijo que bueno, le dieron mayor presupuesto. Y ahora, como hay muchos conflictos de intereses, se están lavando las manos, ahora sí quieren aplicar estrictamente lo que dice la ley. Fausto Camacho, ex vocal del CNE, va por la misma línea. Uno de los problemas que tiene el Consejo es que no ha dejado de actuar en función
me refiero unos y otros miembros del Consejo, de determinados intereses. Les preocupa el fin que pueda tener este acuerdo que al parecer murió antes de nacer. Si ellos no dan una solución política a la crisis que ellos no provocaron, vamos a tener consecuencias ya en el ámbito político, el enfrentamiento entre las dos partes. Ahora ya se declaran enemigos y se lanzan dardos descalificándose mutuamente. Y el único que pierde es el país. Creo que el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de disponer la verificación de los sufragios. Esa parte no hay duda. Mario Pazmiño, director del Observatorio de Control Electoral, también deja entredicho la actuación de los consejeros. Se llegó a un acuerdo entre las dos partes, entre los dos actores políticos, y ese acuerdo tiene que ser respetado. Y el Consejo Nacional Electoral está llamado a integrar las partes de tal manera que de esta forma podamos exigir tranquilidad a los ecuatorianos. Y eso no lo estamos viendo. Informó Héctor Romero. Vamos a una pausa comercial. Al retornar les contamos que los concejales piden al alcalde de Quito que tome una licencia mientras es investigado por presunto peculado, mientras el alcalde manifiesta que no dejará su cargo mientras dure la investigación. Ya regresamos con esta información y más. A las 7:15 de la mañana es tiempo de recibir al consejero del Consejo Nacional Electoral, al ingeniero José Cabrera Zurita. Ingeniero Cabrera, consejero, un grato placer verle acá desde la matriz de Televicentro. Le saluda Roberto Álvarez Bandever. ¿Cómo está usted? Buenos días, Roberto. Buenos días a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país. Estoy a las órdenes. Bueno, están en medio, sin duda, de un conflicto ciudadano, un conflicto con el tema de la votación, y hay que entrar directo a lo que la ciudadanía y el país quiere saber. ¿Por qué el CNE pues da un paso al costado en este famoso acuerdo que se llegó entre pues el candidato Lasso, el candidato Pérez, en el cual el candidato Pérez pues solicitaba un recuento de votos y el CNE aparentemente dijo, bueno, sí lo vamos a hacer, y luego se da un paso al costado? Bueno, Roberto, primero aclaremos el día de la reunión. Lamentablemente, por una cuestión de salud no pude asistir. Estuve en la primera parte vía telemática. Posteriormente, en la reunión privada ya no pude asistir. No me permitieron el acceso. Sin embargo, a mis compañeros les había solicitado que cualquier acuerdo quede por escrito y a detalle. Incluso dije, deberíamos notarizar ese documento para que quede claro, porque luego cualquiera de los candidatos podía echarse para atrás. Lamentablemente no se hizo eso. Cuando yo pedí el documento me dijeron, no, todo fue verbal, y salieron ya al público los candidatos y dijeron. A las pocas horas nos enteramos de la carta del señor Yacu Pérez, luego la carta del señor Lasso, y en definitiva ese proceso se puso en riesgo. ¿Por qué? Porque el señor Pérez pedía las 16 provincias, el señor Lasso no estaba de acuerdo, etc. Esta situación, si nosotros aprobábamos el informe la noche anterior, ¿qué es lo que sucedía? Que cualquiera de los dos candidatos, o los dos candidatos, iban a interponer recursos, porque no se hacía exactamente lo que ellos habían solicitado en sus cartas. Al interponer recursos, esto lleva tiempo, y corría peligro las fechas del calendario electoral. El 23 de marzo empieza la promoción electoral, tenemos el debate, tenemos el 11 de abril la segunda vuelta, y el 24 de mayo, según la Constitución, se debe posesionar al presidente o presidenta de la República. No podemos mover un solo día. Por eso es mi posición en la que lamentablemente ese acuerdo ya no fue posible, y tenemos que regirnos estrictamente a lo que dice el Código de la Democracia. Y el Código de la Democracia indica lo que corresponde continuar con el escrutinio, proclamar los resultados, y que los sujetos políticos interpongan sus recursos, sus apelaciones, impugnaciones, tanto administrativas como jurisdiccionales. Ingeniero Cabrera. No me estoy cerrando, perdón, Roberto, termino la idea, no me estoy cerrando a que no se abran las urnas, porque el Consejo Electoral no tiene nada que esconder. Se puede abrir las urnas luego de dar los resultados. Lo que no se puede es parar el proceso electoral y que no se pueda cumplir con las fechas del calendario.
Esa es mi posición. Y ingeniero Cabrera, todo lo que usted dice, bien, enmarcado dentro de lo que sería una estructura, pero ¿por qué no se dijo eso en la reunión que tuvieron con los dos candidatos? Todo bien, todo el que quiere impugnar puede impugnar, podemos abrir las urnas, pero aquí está el código. Hay que hacerlo a través de esto porque vivimos en un país donde hay una constitución, donde hay un código de la democracia y donde hay leyes que hay que respetarlas. ¿Por qué no se lo dijo? ¿Y por qué no se firmó? Porque eso es lo más elemental. Señores, ¿de acuerdo todos? Sí, listo, firmemos, notaricemos, como usted mismo decía. Sí, lamentablemente no se hizo ese tema. Ahora, ¿por qué se aceptó esta reunión y en cierta forma el preacuerdo que tuvieron los candidatos? Por la transparencia, por tranquilidad del país, para que, o sea, no hay, vean que no se oculta nada, que no hay el famoso fraude, porque es fácil hablar de fraude, pero hay que demostrarlo también. Y el Consejo Electoral no es que tiene que tienen que demostrar que el Consejo Electoral ha hecho el fraude. Por esa situación en principio se aceptó, pero lamentablemente a las pocas horas hubo el desacuerdo, entonces ya no hay más conversación. Pero volvemos... Tenemos que aplicar específicamente la ley. ¿Por qué no se firmó un documento? Eso lamentablemente no estuve presente, pero yo en lo personal solicité que ese documento se firme, que quede a detalle y que incluso se hagan notarizar. No se hizo y aquí están las... Claro, ese es el resultado, porque ingeniero Cabrera, al no tener un documento que respalde lo hablado, claro, evidentemente salió otro documento por parte del candidato Pérez, otro documento del candidato Lasso, y las posiciones se hicieron un poco inflexibles de lo que estamos viendo. Y en medio de la tormenta, ustedes salen a decir que es algo que tampoco a la ciudadanía lo entendemos bien. Ni se aprueba, ni se niega. O sea, ¿cómo? O sea, en el limbo. A ver, Roberto, el tema es que se presentó un informe. Ese informe no fue aprobado en definitiva. Pero tampoco negado. No hubo los votos. No fue negado, pero tampoco fue aprobado. Porque dos compañeras votaron a favor. El señor vicepresidente se abstuvo. Yo voté en contra. Y el voto que decidía, que era del señor Luis Verde Soto, estando presente en la sesión, en el momento de la votación, se levantó y se retiró de la sala y de reuniones y no hubo el voto que decidía si se aprobaba o se negaba. O sea, ingeniero Cabrera, yo entiendo que las buenas intenciones del CNE, porque sí quiero pensar, son las adecuadas de transparentar, de pues mostrar al país que este proceso es de manos limpias y que no existe ninguna irregularidad, pero no se puede vivir de intenciones. Ahora estamos metidos en medio de un maremándum de tensiones. El movimiento político que respalda al candidato Pérez ha indicado que comienzan las movilizaciones, que van a llegar a Quito, estas serán de diferentes partes del país, y de eso de alguna manera les mete presión, pues. Bueno, el Consejo Electoral ha demostrado el proceso limpio, transparente en el sistema informático, trabajó e informó al país segundo a segundo, incluso con tecnología de punta, con aplicaciones para los dispositivos móviles, etcétera. No hubo ningún retraso. Si es que los candidatos presentan sus recursos, se abrirán las urnas en las que tengan dudas. Por presión, este Consejo Electoral no ha funcionado y eso sí tengo que ser enfático. No hemos trabajado a pesar de diferentes tipos de presiones que ha habido, pero no hemos cedido, y menos ahora. La democracia se gana en las urnas, Roberto, no en las calles, sino veamos qué candidato saca más gente a las calles para que sea de una vez presidente y el Consejo Electoral se evite un proceso, el país se ahorra dinero, simplemente por la presión. ¿Quién saca más gente a la calle es el presidente? No, Roberto, no vamos a ceder. Vamos a aplicar lo que dice el Código de la Democracia. Continuamos con el proceso, se termina el escrutinio, damos los resultados, los sujetos políticos tienen derecho a sus recursos de apelación, impugnación, etcétera, y finalmente cuando esté terminado estos recursos, se hará la proclamación definitiva y se irá con los candidatos que van a la segunda vuelta. Ayer hablaba...
perdón, ingeniero Cabrera, ayer hablaba con Marlon Santi, que es dirigente de los movimientos indígenas, y él indicaba que no quieren que proclamen justamente la primera vuelta, los ganadores de la primera vuelta, que ahí viene el fraude, que ahí viene el problema, ha dicho el señor Santi, y que ellos no aceptarán de ninguna forma lo que ustedes proclamen. Bueno, en la ley no está en ninguna parte el hecho de que un candidato pida que se suspenda la... Pero lo hizo, Yacu Pérez lo hizo ayer, pidió que se pida... Sí, pero no hay ninguna base legal, Roberto, entonces no es posible parar el escrutinio, no hay ninguna base legal en que ampare, sino imagínese todos los candidatos que perdieron pedirían que no se proclamen los resultados. Nosotros tenemos que seguir con lo que dice la ley, incluso tenemos tiempos en la ley. Son 10 días para el escrutinio, que se terminaron ayer, se amplió 4 días más, porque el único problema que tenemos en este momento para terminar el proceso de escrutinios es la Junta Especial del Exterior, que no llegan los paquetes de Estados Unidos y Canadá. Faltan 7 actas para terminar el escrutinio de presidentes, y por esa razón se pidió la Junta que se extienda 4 días más. Se ha dado los 4 días más. La empresa que trae los paquetes ha indicado que entre hoy y mañana llegan los paquetes. 6 actas yo creo que las podemos solucionar en un día. Entonces sábado o domingo se estará dando los resultados. Nosotros tenemos que seguir lo que indica la ley, el código de la De acuerdo, democracia. yo comparto con lo que usted dice, hay que seguir el camino de la ley, y en eso estamos de acuerdo, porque este es un país que tiene pues leyes y hay que ir por el derecho, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero hay grupos sociales que no lo entienden, y hace un momento me preocupé cuando usted dijo, no nos vamos a dejar presionar por nadie, pero el problema es que puede generarse una convulsión social grave. Incluso el presidente de la República les ha dicho a ustedes, el presidente Moreno, les ha dicho, pido actuar con seriedad y sensatez, y si necesitan recursos, les damos recursos. Sí, nosotros estamos actuando con sensatez y aplicando la ley, por eso aceptamos en inicio esa conversación, pero lamentablemente no llegó a un buen final esa conversación, entonces nosotros tenemos que continuar con el proceso electoral. Sí, el señor presidente ha ofrecido los recursos, lo cual le ha agradecido públicamente, pero ojalá también el señor ministro de Finanzas nos diera los recursos para pagar a gente que ha sido contratada y que desde diciembre no puede ser pagada, proveedores que todavía no les podemos pagar. Justo en proceso electoral decidieron cambiar el sistema informático de finanzas, que no está completo, que incluso tiene errores, y nos han pedido de finanzas mismo que hagamos los pagos manuales. Entonces es una situación complicada, y gracias al señor presidente por ese apoyo a la democracia, a los buenos oficios, pero también ojalá esos buenos oficios nos ayuden para poder pagar a la gente que desde diciembre no cobra en esta difícil situación económica que está el país. También yo le he pedido al señor presidente, ojalá fuera posible, que se traigan las vacunas para los miembros de juntas receptoras del voto. ¿En qué parte son las inconsistencias? En la llenada de las actas en las juntas receptoras del voto. ¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes no asistieron a las juntas, entonces se cogió a la gente de las filas. Los jóvenes que estaban capacitados para el proceso no asistieron, se tomó personas que estaban en la fila y no sabían, y ahí vienen las inconsistencias que el sistema informático sí detectó, y por eso es la cantidad que se encontró de inconsistencias o actas con novedades que resolvió las juntas provinciales electorales, incluso abriendo las urnas en aquellas juntas que había inconsistencias. Por ejemplo, una que fue muy conocida, que salió en redes sociales, que a un candidato le asignaban 586 votos cuando la junta era de 350 votantes. ¿Ya? Entonces, detectó eso el sistema, abrieron las urnas, la junta provincial, y contó y sacó el número de votos que es. Entonces, los jóvenes que están designados para juntas receptoras del voto no asistieron por temor a la pandemia, pero si les proporcionamos la vacuna, que ojalá fuera posible, al 11 de abril. Hay que hacerles un pedido, Sí, así es, y que los jóvenes cumplan con ese trabajo que le ha pedido el país, que son gente que están capacitados
para llenar esas papeletas. Ingeniero Cabrera. Entonces, el proceso continúa. El candidato Yacu Pérez, hablando de eso mismo, había dicho que hay inconsistencias y se detectaron, y es una barbaridad, del 20% en el Guayas. ¿Esto es producto de la pandemia? No, como le indico, ¿en qué parte hubo esas inconsistencias? En las llenadas de actas de los miembros de juntas receptoras del voto. Pero ahí dice que le ha generado el fraude, dice el candidato Pérez. Yeah. Entonces, el señor indica eso, pero nosotros como Consejo Electoral no podemos estar en 40,000 juntas receptoras del voto viendo que llenen bien, pero sí nuestra responsabilidad es que en el sistema informático, el momento que se procesen, sean detectadas, y se detectaron. Por eso es que sabemos que hubo esa cantidad de inconsistencias y la Junta Provincial Electoral del Guayas trabajó sobre esos temas, abrió las urnas y realizaron el reconteo. El día antes de ayer, en la noche, terminaron el proceso ya en Guayas de todas las dignidades. Ingeniero Cabrera, le voy a hacer una pregunta que creo que la gran mayoría de ciudadanos la tenemos en mente. Sabiendo ustedes lo estrecho que estaba pues, el segundo lugar entre el candidato Lasso y el candidato Pérez, ¿por qué se dio la noche del 7 de febrero los datos finales de ese conteo rápido? Porque más bien no se dijo, hay un ganador, el ganador es el señor Arauz, alcanzó a tanto. Segundo y tercer puesto daremos en el conteo final porque está muy estrecho el margen. Y con eso, ¿no cree usted que nos evitábamos todo lo que estamos viviendo en este momento? Sí, hay que reconocer lo que fue un error que yo le diría de transparencia. Justo el señor Luis Verde Soto pidió en una sesión del Pleno que aprobáramos por resolución que todos los consejeros recibamos delante del público el sobre con los resultados. Sí, de acuerdo. Se recibió el sobre y se leyó como vino. No tuvimos el tiempo para analizar y entonces sí decir, a ver, el primer puesto tal candidato con tal porcentaje. El segundo, no podemos dar el segundo porque hay un empate entre dos candidatos. Era lo que teníamos que hacer, pero por transparencia, que justamente aprobamos en el Pleno, se abrió el sobre y se leyó exactamente cómo llegó el informe técnico. Ingeniero Cabrera, ¿y ahora cuál es el camino? Estamos metidos en un lío de lado y lado. ¿Cuál es el camino que tiene que plantear? Porque ustedes como pues los que son el supremo, en este caso, del electorado del país, tienen que darle una solución a esto. ¿Cuál es el camino? El camino y lo que corresponde es continuar con el escrutinio hasta su culminación, considerando que los sujetos políticos tienen derecho a presentar sus recursos administrativos jurisdiccionales y nosotros proclamar los resultados. Finalmente, luego de que se evacúen todos los recursos administrativos jurisdiccionales, proclamar los candidatos, quién ganó la proclamación definitiva. ¿Algún candidato, ingeniero Cabrera, puede entregar recursos o puede pues presentar recursos administrativos justamente para que ustedes no entreguen los resultados finales? No, eso no está contemplado en la ley. Lo que tienen es ya luego de la proclamación de resultados preliminares, presentar los recursos con las pruebas respectivas. Le voy a hacer otra pregunta, ingeniero Cabrera. Que se suspenda, no, al menos en lo personal, no puedo hablar en nombre de mis compañeros, pero en lo personal yo no conozco que exista una norma para suspender el conteo a petición de un candidato. Ingeniero Cabrera, le voy a hacer la última pregunta. Bueno, el camino es que se proclamen de acuerdo a lo que usted dice y lo que indica el Código de la Democracia. Proclamados los resultados, van a abrir las urnas que solicitó el candidato Yacu Pérez y van a hacer un recuento de esos votos como lo solicitaron o no lo van a hacer. Bueno, como usted indica, proclamar los resultados, si es necesario por la transparencia abrir, se abrirá. Yo ahí, eso no me opongo. Yo lo que me opongo es a que este momento se paralice el proceso, que se ponga... Eso está clarísimo, ingeniero. Pero posterior, si quieren abriendo, que abran. Yo no tengo ningún inconveniente. ¿Lo va a hacer el CNE? Es que no es un tema de... Ustedes son un cuerpo colegiado, o sea, actuar a nombre propio... Bueno, yo te puedo decir, a mí me encantaría que lo abran, pero el CNE lo va a hacer para transparentar y dar tranquilidad al país. Usted lo ha indicado, Roberto, es un cuerpo colegiado y tenemos que
aceptar lo que el cuerpo colegiado determine. Por mi parte, que en esta vez yo voté en contra de ese informe, estoy indicando que de manera personal como consejero, yo no tengo ningún inconveniente. Creería que mis compañeros de igual forma no tienen ningún inconveniente, pero insisto, tenemos que resolver en el pleno del Consejo, y yo creería que se dan los resultados y que se abran las urnas. Yo no le veo inconveniente. Eso es lo que en definitiva todos decimos. Si no, el que nada debe, nada teme. Nada teme. Exactamente. Ingeniero Cabrera, mandarle un abrazo grande. Gracias por contestar las inquietudes que teníamos en este momento complicado que se está viviendo justamente para dar los resultados de la primera vuelta. Gracias a usted, Roberto, y un buen día. Un buen día también al ingeniero José Cabrera Zurita, consejero del Consejo Nacional Electoral. Nosotros hacemos una pausa y venimos con más. Aquí en El Comercio TV les contamos al alcalde de Quito, Jorge Yunda, no pedirá licencia mientras duren las investigaciones de presunto peculado por la compra de pruebas para la detección del COVID-19. Esto ante la solicitud de varios concejales para que el burgomaestre se mantenga al margen del municipio durante el proceso. Ante el dictamen del juez provincial Vladimir Jaya de ordenar medidas sustitutivas para el alcalde de Quito, Jorge Yunda, mientras duren las investigaciones por presunto delito de peculado por la compra de 100.000 pruebas para la detección del COVID-19, el concejal Bernardo Abad instó al burgomaestre solicite una licencia sin sueldo a su cargo y afronte dicho proceso sin ocuparse de las actividades del municipio. No estoy pidiendo al alcalde que renuncie, estoy pidiendo que durante el tiempo que signifique o que tomen los jueces para dilucidar su situación jurídica, pida una licencia sin sueldo, pida un permiso de algún tipo para que las cosas estén claras y que obviamente la justicia pueda obrar correctamente. Solicitud que el alcalde Yunda respondió diciendo que no se alejará de sus labores, ya que considera que su vinculación en el proceso no interferiría en el trabajo que realiza al frente del Cabildo. El abogado tiene que encargarse de nuestra defensa mientras yo me estoy encargando de inaugurar obras, de seguir combatiendo con la pandemia, de adquirir las vacunas para esta ciudad. Expresó que se defenderá en derecho y que no teme ser procesado por motivos que fueron para salvar la vida de todos los quiteños. Pero si es que por salvar decenas de miles de vidas en la ciudad tengo que ponerme grillete o enfrentar la cárcel, no me da miedo. Mi vocación de médico será siempre defender la vida. Ante los indicios de presuntas conversaciones por chats que habría mantenido con las funcionarias vinculadas, Yunda explicó que sostiene contacto con todos los funcionarios de sus secretarías, pero no participa en temas precontractuales ni contractuales de adquisición de insumos. Yo tengo chats con las 42 instituciones del municipio, no participo en temas precontractuales, contractuales, ni de administración de contratos, ni nada de eso, porque dictamos las políticas. Pero tenga la plena seguridad que yo jamás en mi vida he dado un chat o una instrucción fuera de la ley. Por su parte, el concejal Marco Coyaguazo comentó que ni el Consejo Metropolitano ni ningún edil tendrían que exhortar la licencia o no del burgomaestre mientras no se determine su culpabilidad. Criterio de cada compañero. Cada uno tiene su posición. Para mí, nadie es culpable mientras no se le demuestre lo contrario. El principal del Cabildo capitalino concluyó diciendo que se enfocará en buscar la adquisición de las vacunas contra el COVID-19 para todos los quiteños, para así brindar un alivio a los duros golpes que la pandemia ha dejado. Nosotros vamos a seguir intentando, con o sin autorización. Tenemos 20 millones de dólares para las vacunas de Quito. Si eso me va a hacer enfrentar nuevamente medidas o la cárcel, no tengo miedo. Informó Mauricio Sánchez. Y tras el fallecimiento del expresidente Gustavo Noboa Bejarano, el jefe de Estado, Lenín Moreno, decretó duelo nacional los días 17, 18 y 19 de febrero. La bandera nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos y privados, así como civiles y militares. Además, se coordinará la organización del funeral de Estado en razón de haber ocupado la primera magistratura del país. Y más de 100 ambulancias de la Cruz Roja estarán equipadas y listas para la atención de personas de escala nacional. En el caso de movilizaciones de movimientos indígenas, Pichincha sería la provincia con el mayor contingente. Tras el anuncio de varias organizaciones indígenas de una movilización hacia ciudades como Quito solicitando un reconteo de votos al CNE, la Cruz Roja Ecuatoriana prepara un contingente para asistir a las personas que lo requieran. Tenemos una flota de ambulancias, de 103 ambulancias que están
dispuestas a nivel de la red territorial. Las rutas en las que estarán presentes dependerán de las vías y carreteras que sigan los manifestantes. Sin embargo, habrán zonas que tendrán mayor atención. En Pichincha tendremos la mayor fortaleza, no solo de ambulancias, sino también del personal debidamente calificado, por ser el epicentro, podríamos decir, del potencial conflicto. Los representantes de la Cruz Roja en nuestro país enfatizaron a los manifestantes ser un organismo internacional independiente. Somos una institución neutral, no somos actores que nos identifiquemos con los principios de cualquiera de las partes involucradas. Total neutralidad y transparencia. Por lo que aseguraron que su personal y ambulancias únicamente son utilizados para la asistencia médica y el uso indebido de sus distintivos podrá ser sancionado penalmente. Lamentablemente, en la experiencia de octubre, en lo que tiene que ver con nuestra institución, hubo al inicio tergiversaciones. Nuestras ambulancias están terminantemente prohibidas a nivel nacional e internacional el portar armas o el transportar a personas que también manejen armas. La asistencia prehospitalaria de la Cruz Roja durante las movilizaciones indígenas estará coordinada por el COE Nacional y los entes de socorro gubernamentales, informó Sofía Vintimilla. Al retornar, el 100% de las camas de las unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Guayaquil están ocupadas. Con esta información, retornamos en un momento más. Vamos a contarles ahora que el 100% de las camas de las unidades de cuidado intensivos en la ciudad de Guayaquil están ocupadas. El COE cantonal anunció que 14 personas mueren diariamente en el puerto principal a causa del COVID-19. Veamos. Los índices de contagio de COVID-19 en Guayaquil han incrementado. Así lo sostiene la Mesa Técnica Epidemiológica del COE cantonal. Analizamos los números, pues nos damos cuenta que ha habido un incremento en el número de casos nuevos, tanto confirmados como sospechosos. La tasa de contagio está en 1.1, se ha incrementado, pero lo que más nos preocupa no son los números que estamos viendo ahora, sino la curva, la tendencia, que está al alza. Cifras referentes a la semana 6, que comprende del 7 al 14 de febrero. En ella se suman los eventos electorales, las aglomeraciones, el no uso de mascarillas, en sí el irrespeto a las medidas de bioseguridad. Y la mortalidad, que hace una semana atrás la teníamos en un promedio de 11, pues ahora la tenemos en un promedio superior a los 14, bordeando los 15. En estas casas de salud no hay espacio para recibir a más infectados. Y si en este momento tenemos ya la ocupación al 100% para nuestra ciudad, más la sumatoria de todo este tipo de eventos, más la gente que vive en los cantones aledaños, esto realmente puede tener un resultado bastante fatal. Sin contar los eventos relacionados al carnaval, donde se reportaron masivos festejos al aire libre en los balnearios de la península de Santa Elena y donde posiblemente hayan participado ciudadanos que residen en Guayaquil. Todo el tipo de actitudes y eventualidades que sucedieron durante el feriado, creemos que es una actitud antisocial de parte de la ciudadanía. Se les ha advertido desde hace algunas semanas atrás y han hecho caso omiso. Asimismo, se comunicó la sanción que impondrá el municipio de la ciudad para quienes colocaron las piscinas en los portales durante el feriado de carnaval y respetando así la disposición del COE. Pero hay un número importante de más de 20 personas que a esta hora tienen que presentarse a comisaría. La sanción es un salario básico unificado. Pandemia que al parecer por el quema-importismo de ciertas personas está tomando mayor fuerza. Informó Carlos Julio Gurumendi. Los contagios y la indisciplina ciudadana crecen a la par en varios países de Latinoamérica. Expertos afirman que las fiestas y aglomeraciones tienen una explicación psicosocial. Sin embargo, en los hospitales se evidencian las consecuencias del descontrol y la falta de políticas de prevención. En todo el mundo se observan fiestas y aglomeraciones a pesar de la pandemia por el COVID-19. Ecuador, Argentina, Bolivia, España, Colombia, todas estas naciones no solo luchan contra el virus, sino también contra la indisciplina ciudadana. Y es que a pesar de los innumerables contagios, los eventos masivos no se detienen. La psicóloga Macarena Pazmiño considera que la desobediencia se origina en la falta de socialización y en el individualismo.
Ambos factores hacen más difícil contener la propagación del coronavirus. Mientras yo no me meta en tu metro cuadrado, ¿no es cierto? Todo bien, pero ese todo bien ahora sí influye porque hay una barrera invisible que ya traspaso el rato que yo no me cuido para cuidarte a ti. Para unos la fiesta se traduce en gozo, para otros se traduce en sufrimiento. Felipe Merlo, quien trabaja atendiendo a pacientes con COVID-19, señala que las aglomeraciones se han convertido en eventos mortales por el incremento sostenido de casos. Entonces, en tiempos de pandemia, las aglomeraciones completamente erradas, por supuesto, producen mayor contagio, un mayor número de casos. Muchos de los asistentes a fiestas aducen ser inmunes a la enfermedad por ya haberla contraído o por el simple hecho de ser jóvenes. Sin embargo, este exceso de confianza basado en la desinformación puede traer consecuencias letales. Los que se complican sí son casos bastante feos, bastante complicados de solucionar. Para el psicólogo Emilio Salao, en realidad no existe un exceso de confianza, sino más bien una problemática relacionada con la socialización. Es decir, la población se ve tan aislada que aún arriesgando su vida, decide acudir a eventos para experimentar nuevas sensaciones y estar en contacto con sus seres queridos. Puede ser que los jóvenes justifiquen estas cuestiones verbalmente y decir, no, a mí no me va a pasar, o a mí ya me dio, y como soy joven no voy a tener estos síntomas. Pero en realidad creo que más bien la necesidad de espacio social es tan grande, incluso se corren riesgos por ello. Y me parece que quienes más presentan necesidades sociales son los jóvenes. Expertos consideran que para fortalecer las políticas de prevención y control sanitario es necesario trabajar en proyectos educativos que centren su interés en aspectos psicológicos, esto con el fin de comprender la conducta de la población y brindarle el acompañamiento necesario. En Quito informó Álvaro Terán. Un sismo de magnitud 5.2 grados en escala de Richter se registró la madrugada de este día jueves en la provincia de Zamora Chinchipe. El Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 5:51 y su epicentro se localizó a una profundidad de 89 kilómetros, a una distancia de 14.7 kilómetros de la capital de Zamora. Ciudadanos reportaron a través de sus redes sociales que el sismo se sintió con fuerza en las provincias de Loja y Azuay. Y un enfrentamiento entre la Policía de Colombia y un grupo subversivo dejó como saldo 2 policías muertos, 2 guerrilleros capturados y un fuerte armamento decomisado. Los hechos ocurrieron en la vereda Chiles, en Nariño, a pocos kilómetros de la parroquia de Tufiño, en Ecuador. La tranquilidad de la población fronteriza de Chiles en Nariño, ubicada a pocos kilómetros de Tufiño, en Ecuador, se vio interrumpida por el asesinato de estos 2 jóvenes policías en un enfrentamiento a fuego cruzado este miércoles. Los subversivos pertenecerían al ELN, grupo armado que delinque en la zona. La Policía Nacional nos solidarizamos con la familia de 2 héroes de la institución, el señor subintendente Jonathan Bastidas y el señor patrullero Justino Dávila, quienes en un puesto de prevención y control en la vereda Nazaret del municipio de Cumbal, Nariño, se enfrentan con terroristas del ELN del Frente.